Retama o árbol frondoso. Jeremías capítulo 17, del verso 5 al verso 10. Jeremías capítulo 17, del verso 5 hasta el verso 10. Retama o árbol frondoso. Hemos tomado este pasaje, este título de este pasaje que vamos a leer, Jeremías 17 del 5 al 10. Dice en la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. En la vida, hermanos, es indispensable confiar en algo o en alguien. Esta necesidad nace del hecho de que muchas veces los problemas y las dificultades que se presentan en nuestra vida superan nuestras fuerzas y no podemos enfrentarlos solos. En ese momento necesitamos con urgencia depositar nuestra confianza en alguien más. Pero no hay duda de que a la hora de depositar nuestra confianza solo existen dos alternativas: nuestra confianza plena, nuestra confianza total, nuestra confianza absoluta, solo puede ser depositada en otro ser humano como nosotros o en nuestro Dios. Este pasaje, hermano, no está necesariamente diciendo que es malo confiar en otra persona. Lo malo es dejar a Jehová para confiar en otra persona, tal como dice el texto. Al profeta Jeremías le tocó mirar con sus ojos cómo el pueblo escogido de Dios iba cada vez más confiando en los hombres y no en Jehová. Y eso le llevó a proclamarles este interesante mensaje que resume el texto que hemos leído. La pregunta, hermanos, esencial de este pasaje o de aquel mensaje que dio el profeta al pueblo era: ¿en quién han puesto su confianza? Esa era la pregunta. ¿En quién han depositado su plena confianza para enfrentar sus problemas? Y no solo les cuestionó al respecto, sino que les hizo ver los resultados que podían esperar si confiaban más en el hombre que en Jehová. Si al confiar en el hombre se apartaban de su Dios, ¿qué resultados iba a tener esta actitud? ¿Qué resultados eran esos? En primer lugar, confiar en el hombre maldice la vida. Las palabras del profeta deben ser consideradas cuidadosamente. Entendidas literalmente, hermanos, pareciera que Dios está maldiciendo al hombre por poner su confianza en el hombre. Pero, ¿quién no ha puesto su confianza en otra persona alguna vez? Todos hemos tenido necesidad de confiar en alguien en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias. A veces las cosas han salido bien, a veces las cosas han salido mal. Entonces, no se puede entender, hermanos, este pasaje en el sentido de que quien confía en alguna persona es maldito. Quien confía en alguien es maldito. No, lo que el texto está diciendo es: el que confía en el hombre y se aparta de Jehová. Es decir, aquel que confiando en otra persona se olvida de Dios y dice: Dios no tiene nada que ver en esto. Esta persona es la que me va a sacar adelante. Esta persona es la que me va a resolver la situación. Esta es la situación que se está juzgando aquí.
no el hecho de confiar en otra persona, porque como ya lo hemos dicho, en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido y tendremos necesidad de confiar en alguien según las circunstancias. Apartarse de Jehová, confiando en otras personas, es el problema que el pueblo de Israel tenía. Israel, hermanos, estaba confiando el futuro de la nación no solo a otros hombres, sino a dioses paganos. Y eso les acarrearía maldición, desgracia y consecuencias dolorosas. Pero aclaremos bien esto. Esos eventos dolorosos, hermanos, serían consecuencia de su necedad, de su negligencia, de su infidelidad hacia su Dios. No serían producto de un acto personal de Dios maldiciéndolos a ellos. Esto es algo que nos debe de quedar bien claro. Porque el concepto maldición, hermanos, ustedes saben que la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y inmediatamente, hermanos, nosotros comenzamos a pensar que el concepto de maldición significa que alguien invoque su poder o su fuerza para maldecir a una persona. Y muchas veces erróneamente se le aplica a Dios, como si Dios, hermanos, invocara su poder divino y eterno para hacer caer una maldición sobre su pueblo, sobre Israel o sobre una persona, a la manera que lo hacen los brujos y adivinos, que invocando fuerzas malignas hacen caer maldiciones sobre una persona. Tal cosa no puede ser. Todo lo contrario. Dios en su misericordia ha enviado a su profeta para advertirle a Israel que si siguen confiando en sus dioses paganos, su acto de infidelidad les traerá maldición a su vida. Pero no es que Dios les enviará una maldición a su vida. Su infidelidad hacia su Dios les traerá consecuencias. Dios ha enviado a su profeta para que les diga que caer en el paganismo sería, hermanos, caer en una vida árida, en donde vivirían permanentemente sedientos, todo por alejarse de su Dios. De seguir así, les dice el profeta, serían como retama en el desierto. ¿Y qué es retama? Retama es un arbusto, hermanos, que se da en las zonas desérticas, vive en los sequedales, permanentemente sediento y alejado de una vida abundante. Nunca pasa de ser arbusto y jamás llega a dar fruto. Por eso está haciendo el profeta esta comparación, porque le está diciendo a Israel, si ustedes confían más en los dioses paganos que en el Dios de Israel, que en Jehová de los ejércitos, serán como retama en el desierto. Vivirán continuamente angustiados, vivirán continuamente sedientos de paz, vivirán continuamente sedientos de seguridad, vivirán continuamente sedientos de esperanza. Todo eso les va a atacar por confiar en el hombre y en dioses paganos. Acuérdense que Israel, a lo largo de su historia, hizo alianza con muchas naciones, con muchos reyes, con muchos hombres de poder. Y a esto se está refiriendo el pasaje. Y al hacer alianza con esos pueblos, estaban aceptando a sus dioses, estaban aceptando su religión, estaban aceptando sus creencias. Dios les hace ver que si lo dejan a Él para creer en dioses paganos, serán como retama en el desierto. Y vivirán siempre sedientos, sedientos de la paz, la confianza, la seguridad y la esperanza que solo Jehová podía darles. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la vida de una persona se maldice a sí misma cuando pone su confianza en la persona equivocada. Cuando pone su confianza en el hombre, en otro igual a él, está confiando en el polvo. Al confiar en el hombre, confiamos en una naturaleza tan imperfecta que puede derrumbarse en cualquier momento. La vida humana, hermanos, se deshace en un instante. En un momento la podemos tener a plenitud y al momento siguiente ya no está. Así es de vulnerable
la vida humana. Si nosotros confiamos en una naturaleza tan imperfecta como la naturaleza humana, estamos confiando en algo que puede derrumbarse en cualquier momento. Quien confía en el hombre está destinado a vivir como retama en el desierto, es decir, siempre en medio del sequedal, siempre ahogándose en la aflicción y en la angustia. El hombre que confía, hermanos, en la carne, vivirá siempre, hermanos, una vida que no llegará a dar fruto. Una vida, hermanos, que no llegará a ser un árbol lleno de vida, sino que siempre será un arbusto anhelante de vida, anhelante del agua, anhelante de todo aquello que no tiene. La maldición de confiar en la carne consiste en vivir en medio de un desierto apartado de la abundancia de Dios. Fíjense que el profeta dice palabras muy importantes del que vive como una retama. Dice él, será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Fíjense qué interesantes son esas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está confiando su vida, cuando una persona ha entregado la confianza de su vida plenamente a otro ser humano, sabe que esto es tan imperfecto y tan vulnerable que se puede alterar, que puede fracasar en cualquier momento. Y nunca tiene seguridad, y nunca tiene paz, y nunca tiene esperanza, y nunca tiene, hermanos, una fe que le pueda sostener en el medio de la dificultad. Y cuando eso pasa, viene el bien a su vida y no se da cuenta. Estas palabras a mí me parecen interesantes. ¿Por qué me parecen interesantes? Vendrá el bien y no lo verá. ¿Cuántas personas conocemos, quizás nosotros mismos, que estamos llenos de la bendición de Dios, pero siempre nos estamos quejando? El bien ha venido a nosotros, pero no lo hemos visto. ¿Y por qué no lo hemos visto? Porque nos gana la aflicción, nos gana la preocupación, nos gana la ansiedad, nos gana el insomnio, nos gana, hermanos, la continua aflicción. ¿Y por qué nos gana la continua aflicción? Quizá porque nos falta poner nuestra plena confianza en el Dios Todopoderoso. Es en Él en quien tenemos que descansar. En Él tiene que estar la plenitud de nuestra confianza si no queremos vivir como retama en el desierto. Vendrá el bien y no lo verá. Vendrá la bendición, vendrá la abundancia de Dios y no se dará cuenta. No se dará cuenta porque la aflicción, la incertidumbre, las noticias le robarán la visión de toda la bondad, de toda la misericordia, de todo el amor y de toda la bendición que Dios está trayendo a su vida. Vivir como retama en el desierto será una vida de continuo sequedal, una vida de sed, una vida de una sed que no se sacia con nada, una sed de paz, una sed de misericordia, una sed de amor que solo Cristo puede satisfacer. Por lo tanto, el profeta estaba llamando al pueblo a confiar en Jehová. En segundo lugar, hermanos, lo que sucede es que el hombre puede confiar en Dios y cuando confía en Dios, su vida es bendecida. El profeta hace un contraste entre el arbusto del sequedal y el árbol abundante. Habla de un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, cuya hoja no cae y da fruto a su tiempo, como dice el Salmo 1. Sin duda, habla de un árbol que está plantado junto a las aguas, a aguas abundantes que lo tienen continuamente alimentado. Este árbol crecerá fuerte y sano, echará profundas raíces en la tierra, de tal manera que en tiempo de lluvias o en tiempo de sequía, el árbol estará siempre verde. Su hoja no cae. Ustedes saben que para que la hoja caiga del árbol se tiene que secar. Una hoja verde no cae, solo una hoja seca cae, ¿verdad? Por eso dice, su hoja no cae y dará fruto a su tiempo. Fijémonos bien entre el contraste del hombre que confía en el hombre. Dice que no verá el bien.
Pero del que confía en Dios, dice, no verá venir el calor. Fíjense qué comparación más tremenda esa. Dice, el que vive como retama no ve venir el bien, pero el que vive en la abundancia de Dios no ve venir el calor. ¿Qué querrá decir él con esto? Quería decir, hermanos, que el árbol que está plantado junto a las aguas, puede venir la sequía, porque puede venir, y las aguas en la superficie se secan, pero las raíces son tan profundas que él sigue tomando el agua de la profundidad y sigue estando verde, y sigue estando frondoso, y sigue preparándose para dar fruto. ¿Por qué? Porque ha profundizado en su relación con Dios. Por eso es que su hoja no caerá. Por eso es que él estará siempre verde y abundante. La bendición de Dios en la vida, entonces, hermanos, es importante. Y todo depende de permanecer en él, de permanecer enraizado en la verdad. La bendición consiste en que cuando lleguen los días calurosos de la prueba, porque pueden llegar, cuando la preocupación y la prueba sequen las corrientes de aguas, las que están en la superficie, las raíces profundas en el Señor alcanzarán fuentes inagotables de bendición en Cristo que están en su profundidad. Pero esto está en la profundidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, lleva la barca, boga mar adentro? Y Pedro le dice, Señor, ya pescamos toda la noche y no sacamos nada. ¿Para qué la vamos a meter? El Señor le dice, mete la barca a la profundidad. ¿Y por qué el Señor le dice que mete la barca? Porque las grandes cosas de Dios, los grandes milagros de Dios, la gran respuesta de Dios a lo que nosotros necesitamos no se encuentra en la orilla, está en la profundidad. El problema es, hermanos, que nosotros a veces nos quedamos en la orilla. Ustedes no sienten envidia cuando ven a los surfistas allá en la profundidad. A mí a veces me dan ganas de matarlos porque yo ya no me puedo meter hasta allá. Pero ellos están en la profundidad, hermanos, y los veo sumergirse en la plenitud y vuelven a salir. ¡Qué dicha! Ellos están en la profundidad. Yo estoy en la orilla con una cubeta. El Señor dice, no, las grandes respuestas de Dios están en la profundidad. Hay que profundizar en la relación con Dios. Hay que llegar a lo profundo de Cristo para encontrar la respuesta. Hay que llegar a esas profundidades donde el Señor se manifiesta con todo su poder. Esta vida, hermanos, que vive en la profundidad, no se fatigará, dice, en el año de la sequía. Si un año no llueve, dijo el profeta, no hay problema. Las raíces están en la profundidad y él permanecerá verde y su hoja no va a caer. Al enfrentar los momentos difíciles de la vida, no nos abatirá la sed de la prueba. Las dulces aguas de la misericordia de Cristo nos alcanzarán porque hemos puesto nuestra confianza en el Todopoderoso. No quiere decir entonces, hermanos, que no podemos confiar en otra persona en un momento de necesidad. Claro que sí, pero nuestra primera confianza, nuestra total y absoluta confianza debe estar puesta en el Señor. Él es la fuente de nuestras aguas. Él es el que nos mantendrá verdes aún en el tiempo de la sequía. Es el que nos mantendrá abundantes aún cuando las aguas se hayan secado, porque la bendición de Dios nunca termina. Concluyamos entonces, hermanos, Dios no maldice a nadie, pero la negligencia del ser humano genera o puede generar mucha desgracia en su vida. Dios es y siempre será misericordioso, pero apartarse de Él para poner la confianza en otro hombre es fuente de grandes problemas. Es fuente de grandes dificultades.
El profeta Jeremías se lo hizo saber a Israel y nos lo hace saber a nosotros. Nos toca escoger entonces, hermanos, entre ser retama en el desierto alejado de Dios o ser árbol frondoso permaneciendo en el Señor siempre. Él debe de ser nuestra confianza para que podamos resistir el momento de la dificultad. Vamos a orar. Señor, te damos